¿Hace cuánto no tomas una decisión sin pensar en lo que otros van a opinar? ¿Quién serías hoy si nadie pudiera juzgarte? ¿Estás viviendo tu vida o una versión diseñada para agradar? Te pasas la vida intentando encajar y por eso nunca avanzas. Y sé que suena duro, pero alguien tenía que decírtelo así, sin filtros. Porque mientras más pendiente estás de los demás, más te alejas de ti. Cada vez que adaptas lo que dices, lo que haces, lo que sueñas, para que encaje en la expectativa de otros, estás sacrificando una parte de tu identidad. Poco a poco, sin darte cuenta, dejas de ser tú y te conviertes en alguien aceptable. Y aquí viene la verdad incómoda. No estás estancado porque te falten oportunidades. Estás estancado porque estás demasiado ocupado mirando hacia afuera, comparándote, midiéndote, ajustándote, viviendo, en función de miradas que en el fondo ni siquiera están tan pendientes de ti como crees. Déjame hacerte una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Quién serías si dejaras de buscar aprobación? No mañana, no cuando tengas más confianza. Ahora, ¿seguirías haciendo lo mismo? ¿Seguirías rodeado de las mismas personas? ¿Seguirías persiguiendo los mismos objetivos? ¿O descubrirías que muchos de ellos ni siquiera eran tuyos? Porque cuando entiendes esto, cuando de verdad lo interiorizas, algo se rompe dentro de ti. Pero no de forma negativa, se rompe esa necesidad constante de validación. Se rompe ese miedo invisible a decepcionar. Y en ese momento empieza algo completamente diferente. Tu vida cambia, radicalmente. No porque el mundo cambie, sino porque tú dejas de vivir para él. Desde que eras niño, te enseñaron algo sin decírtelo directamente. Que ser aceptado era más importante que ser tú mismo. Te premiaban cuando te comportabas bien, cuando encajabas, cuando no incomodabas. Y poco a poco aprendiste a leer el ambiente, a adaptarte, a moldearte, no para crecer, sino para agradar. Y así empezó todo. Al principio parece inofensivo, querer caer bien, evitar el rechazo, sentirte parte de algo. Pero con el tiempo, eso se convierte en una trampa invisible, porque ya no haces las cosas por convicción, las haces por reacción. Dices lo que esperan escuchar, tomas decisiones basadas en cómo serán percibidas, y sin darte cuenta, empiezas a vivir en función de la aprobación. Y aquí es donde se vuelve peligrosa, porque la validación externa funciona exactamente como una adicción. Cada me gusta, cada comentario, cada gesto de aceptación, se convierte en una pequeña dosis de dopamina. Te hace sentir bien, por un momento, pero luego necesitas más y más y más, hasta que llega un punto en el que ya no sabes si haces algo porque realmente quieres o porque necesitas sentir esa aprobación otra vez. Y entonces entran las redes sociales, el escenario perfecto para esta dependencia. Ves vidas editadas, cuerpos perfectos, éxitos constantes. Comparas tu realidad cruda con la mejor versión de los demás y siempre sales perdiendo. Empiezas a cuestionarte, a exigirte más, a sentir que no eres suficiente, aunque lo seas. Pero claro, nadie sube sus dudas, sus fracasos, sus inseguridades. Solo ves el resultado final y te comparas con eso. Y ahí está el verdadero problema, el que casi nadie nota. No estás viviendo tu vida, estás reaccionando a la de otros. Tu estado de ánimo depende de lo que ves. Tus decisiones dependen de lo que otros hacen. Tus objetivos incluso, muchas veces nacen de comparaciones, no de deseos reales. Estás en modo respuesta constante, nunca en modo creación. Y mientras sigas así, nunca vas a descubrir quién eres realmente, porque es imposible encontrarte cuando estás demasiado ocupado mirando a los demás. Y lo más peligroso de todo esto es que el precio no se nota al inicio. No hay una alarma que suene. No hay un momento exacto donde dices aquí empezó el problema. Es algo silencioso, progresivo, casi imperceptible. Empiezas a sentir una ansiedad constante, pero no sabes de dónde viene. No pasó nada grave, en teoría todo está bien, pero hay una incomodidad interna que no se va, una presión rara en el pecho, una sensación de estar corriendo sin avanzar. Y es que, claro, estás viviendo bajo expectativas que ni siquiera nacieron de ti. Luego aparece algo aún más extraño, el vacío. Porque incluso cuando logras cosas, cuando haces lo correcto, cuando cumples con lo que deberías, no se siente como esperabas. No hay satisfacción real. Solo un alivio momentáneo, seguido de otra meta, otra exigencia, otra comparación.
Es como si estuvieras llenando un recipiente que nunca se llena. Y aquí es donde todo se vuelve más evidente, aunque muchos no quieren verlo. Empiezas a tomar decisiones desde el miedo, no desde el deseo. Eliges caminos que no te representan, solo porque son seguros, o aceptados, o aprobados. Evitas lo que realmente quieres porque podría incomodar, porque podría fallar, porque alguien podría juzgarte, y así, sin darte cuenta, te alejas cada vez más de tu propia vida. Te conviertes en alguien funcional, pero desconectado, presente, pero ausente al mismo tiempo. Y si todo esto te suena familiar, hay algo que necesitas escuchar aunque incomode. No estás perdido, estás distraído con la vida de otros. Y entonces llega un momento, no es espectacular, no tiene música de fondo ni una escena dramática, pero lo cambia todo. Es ese instante en el que empiezas a observar con más claridad, a cuestionar lo que antes dabas por hecho, y te das cuenta de algo que al inicio cuesta aceptar. Nadie está tan pendiente de ti como creías. Esa mirada que pensabas que te juzgaba estaba distraída. Esa persona cuya aprobación buscabas estaba pensando en sus propios problemas. Ese qué dirán que te frenaba, en realidad casi nunca llega. Y cuando lo ves, algo dentro de ti se afloja, porque entiendes que las personas están demasiado ocupadas intentando resolver su propia vida como para analizar la tuya. Cada uno está atrapado en su propia mente, en sus inseguridades, en sus preocupaciones. No son jueces, son protagonistas de su propia historia, y ahí ocurre la liberación. Dejas de actuar para otros, dejas de medir cada palabra, dejas de vivir como si siempre estuvieras siendo observado. Empiezas a moverte diferente, más ligero, más auténtico, más directo. Ya no necesitas aprobación para sentir que vas por buen camino, porque empiezas a construir uno propio. Y este punto es clave, porque no significa que todo se vuelve perfecto. No significa que desaparecen las dudas o los miedos. Significa algo mucho más poderoso, que ya no te controlan. Porque cuando dejas de vivir en función de los demás, recuperas algo que siempre fue tuyo pero que habías olvidado, tu libertad. Y aquí es donde todo realmente comienza, porque este no es el final del proceso. Es el inicio de tu verdadera vida. Y aquí es donde muchas personas se sabotean, porque cuando empiezan a enfocarse en sí mismas aparece la culpa, esa voz interna que te dice que estás siendo egoísta, que deberías estar más disponible, que deberías pensar más en los demás. Pero déjame decirte algo claro, no es egoísmo, es responsabilidad. Responsabilidad contigo, con tu tiempo, con tu energía, con la vida que sabes que podrías estar viviendo si dejaras de dispersarte en todo lo que no eres tú. Porque hay una gran diferencia entre aislarte y priorizarte. Aislarte es huir, cerrarte, desconectarte del mundo por miedo o frustración. Priorizarte es elegirte conscientemente. Es saber cuándo decir que no, sin necesidad de justificarte. Es entender que no puedes estar disponible para todos, sin abandonarte a ti mismo. Y cuando empiezas a verlo así, todo cambia. Ya no te sientes culpable por poner límites. Ya no sientes que estás fallando a otros. Entiendes que por primera vez estás dejando de fallarte a ti. Ahora, enfocarte en ti no es solo una idea bonita, es una práctica, es una mentalidad. Y se construye con decisiones pequeñas pero constantes. Es aprender a eliminar lo innecesario, a reducir el ruido, a proteger tu atención como si fuera lo más valioso que tienes. Porque lo es. Es dejar de reaccionar a todo y empezar a actuar con intención. Una mentalidad de enfoque extremo significa que no todo merece tu energía, que no todo merece tu tiempo, que no todo merece una respuesta. Empiezas a filtrar, a elegir, a dirigirte. Y aquí aparece algo que casi parece mágico, pero no lo es. Cuando te eliges a ti, todo empieza a alinearse, no porque el mundo se acomode para ti, sino porque tú dejas de dispersarte. Tus decisiones se vuelven más claras, tus acciones más coherentes, tu energía deja de estar fragmentada. Y cuando eso pasa, avanzas. De verdad avanzas. Desaparecer del ruido no es desaparecer del mundo, es desaparecer de todo lo que te distrae de ti. Porque el problema no es que haya demasiado ruido afuera, es que le has dado acceso a todo. Empieza por algo simple, pero incómodo. Reducir tu exposición a opiniones innecesarias. No todo el mundo tiene que saber lo que estás haciendo. No todo el mundo tiene que opinar sobre tus decisiones.
Hay personas que hablan desde sus propios miedos, desde sus propias limitaciones, y si las escuchas demasiado, terminas heredando una vida que ni siquiera es tuya. Así que empiezas a filtrar. Menos voces, más claridad, menos validación, más dirección. Y ahí entra algo que hoy casi nadie domina: el silencio. El verdadero silencio no es solo no hablar, es no reaccionar, es no sentir la necesidad de responder a todo, de justificarte, de explicar cada paso que das. Cuando aprendes a callar, empiezas a escucharte, y cuando te escuchas, empiezas a entenderte, pero ese silencio necesita algo que lo sostenga: disciplina. Porque enfocarte en ti no es motivación, es estructura. Es crear una rutina que no dependa de cómo te sientes, sino de quién quieres ser. Es levantarte incluso cuando no tienes ganas. Es cumplir contigo incluso cuando nadie te está viendo. Es construir días que giren alrededor de tu crecimiento, no de tus impulsos. Poco a poco tu vida deja de ser improvisada y empieza a tener dirección. Y en ese proceso, hay algo que tienes que eliminar sin negociación: las distracciones disfrazadas de conexión, porque no todo lo que te mantiene ocupado te está haciendo avanzar. Pasar horas viendo la vida de otros, conversaciones vacías, contenido que no te aporta, todo eso se siente como conexión, pero en realidad es evasión. Te mantiene entretenido, pero estancado. Así que empiezas a elegir diferente: menos ruido, más enfoque, menos distracción, más intención. Y cuando haces eso de forma constante, ocurre algo poderoso. Recuperas el control de tu atención. Y cuando controlas tu atención, empiezas a controlar tu vida. Para entender por qué te cuesta tanto enfocarte en ti, tienes que entender cómo funciona tu mente. Porque esto no es falta de disciplina, es programación. Tu mente busca aprobación constantemente por una razón muy simple: supervivencia. Durante miles de años, ser aceptado por el grupo no era opcional, era cuestión de vida o muerte. Ser rechazado significaba quedarte solo, sin protección, sin recursos. Y aunque hoy ya no vivimos en ese contexto, tu cerebro sigue operando con ese mismo código antiguo. Por eso sientes esa necesidad casi automática de agradar, de encajar, de no incomodar. Y ahí nace el verdadero conflicto: el miedo al rechazo y al abandono. No es solo que no quieras que hablen mal de ti, es que en el fondo, hay una parte de ti que asocia el rechazo con perder valor, con no ser suficiente, con quedarte solo. Por eso dudas, por eso te frenas, por eso muchas veces eliges lo seguro, aunque no sea lo que quieres. Pero aquí es donde todo empieza a cambiar. Cuando te das cuenta de que ese miedo no es la realidad, es un reflejo condicionado, es una respuesta aprendida, no una verdad absoluta. Y entonces entras en un proceso mucho más profundo: la reprogramación mental. Empiezas a cuestionar esos impulsos automáticos, a notar cuándo estás actuando por miedo y no por convicción, a detenerte antes de buscar aprobación y preguntarte: ¿esto lo quiero yo o lo estoy haciendo para ser aceptado? Y esa simple pausa cambia todo, porque rompe el patrón. Poco a poco, dejas de necesitar validación externa para sentirte bien contigo. Ya no dependes de un me gusta, de una opinión, de una aprobación para avanzar. Empiezas a construir una seguridad mucho más sólida, interna. Y aquí está la perspectiva que lo redefine todo. Uno que, si realmente lo entiendes, te libera. Tu valor no depende de nadie. No depende de lo que digan, de lo que piensen, de si te aceptan o no. No sube ni baja según la opinión de otros. Tu valor es inherente, pero solo lo empiezas a sentir cuando dejas de ponerlo en manos ajenas. Y cuando llegas a ese punto, el enfoque deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu estado natural. Y cuando finalmente haces ese cambio, cuando dejas de dispersarte y empiezas a enfocarte en ti de verdad, los resultados no tardan en aparecer. No como un golpe de suerte, sino como una consecuencia natural. Lo primero que notas es la claridad mental. Esa confusión constante, ese ruido interno, esa sensación de no saber qué hacer, empieza a desaparecer, porque ya no estás procesando 100 opiniones, 100 comparaciones, 100 caminos distintos. Tu mente deja de estar saturada y empieza a estar dirigida. Sabes qué quieres, sabes qué no quieres. Y eso, hoy en día, es una ventaja enorme. Luego vienen las decisiones. Se vuelven más firmes, más rápidas, más tuyas. Ya no necesitas consultar todo, ni pedir validación antes de actuar. Empiezas a confiar en tu criterio, y eso cambia completamente la forma en la que te mueves en la vida.
dejas de dudar tanto y empiezas a avanzar más. Y con eso, aparece una confianza diferente, no esa confianza superficial que depende de cómo te ves o de lo que otros piensan de ti. Hablo de una confianza silenciosa, estable, que no necesita demostrarse. Una seguridad que viene de saber que estás cumpliendo contigo, que estás siendo coherente, que estás construyendo algo real. Pero hay algo aún más interesante, algo que muchas personas no entienden hasta que lo viven. Dejas de perseguir y empiezas a atraer. Porque cuando estás enfocado, cuando tienes dirección, cuando no estás desesperado por aprobación, tu energía cambia, tu presencia cambia. Ya no estás intentando convencer, ni impresionar, ni encajar. Simplemente eres. Y eso tiene un efecto poderoso. Las oportunidades empiezan a aparecer. Las personas correctas se acercan. Las cosas fluyen de una manera distinta. No porque te vuelvas mágico, sino porque dejas de estar fragmentado. Todo en ti empieza a apuntar en la misma dirección. Y cuando eso pasa, ya no necesitas correr detrás de nada, porque lo que antes perseguías, ahora empieza a encontrarte. Pero hay algo que nadie te dice cuando empiezas a enfocarte en ti, y es el precio que vas a tener que pagar. Porque sí hay un precio, y si no estás preparado para verlo, es muy fácil que retrocedas justo cuando estás empezando a avanzar. Lo primero que va a pasar es que te van a llamar egoísta. Personas que estaban acostumbradas a tu disponibilidad, a tu tiempo, a tu energía, van a notar el cambio. Y como ya no estás cumpliendo el rol que tenían de ti, van a etiquetarte, no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás dejando de ser conveniente para ellos. Y eso incomoda, porque una parte de ti quiere volver atrás. Quiere explicarse, justificarse, demostrar que no eres malo. Pero aquí es donde necesitas firmeza, porque no estás siendo egoísta, estás siendo consciente. Luego viene otra realidad. Algunas personas se van a alejar. No todas las relaciones están hechas para crecer contigo. Algunas estaban basadas en la versión de ti que ya no eres. Y cuando cambias, cuando evolucionas, cuando empiezas a priorizarte, esas conexiones simplemente dejan de encajar. No porque haya odio, sino porque ya no hay alineación. Y sí, eso duele, porque en medio de todo ese proceso, aparece algo que muchos intentan evitar: la soledad. Al inicio se siente extraña, incluso pesada, porque pasas de estar rodeado de ruido, de interacción constante, de validación, a estar más contigo, más en silencio, más presente. Y eso puede asustar si no estás acostumbrado. Pero aquí está el giro. Esa soledad no es un castigo, es un espacio donde empiezas a reconstruirte sin interferencias, donde te conoces de verdad, donde dejas de actuar y empiezas a ser. Y entonces entiendes algo que cambia completamente tu perspectiva. Crecer implica incomodar a otros, porque cuando tú cambias, le recuerdas a otros lo que no se atreven a cambiar. Cuando te disciplinas, cuando te enfocas, cuando dejas de vivir buscando aprobación, te conviertes en un espejo incómodo. Y no todos están listos para verlo. Así que sí, hay un precio, pero lo que obtienes a cambio vale mucho más. Porque al final no se trata de cuántos se quedan, se trata de no perderte a ti otra vez. Y al final, todo se reduce a algo muy simple, pero muy difícil de aceptar. Nadie va a vivir tu vida por ti. Nadie va a tomar tus decisiones. Nadie va a cargar con tus arrepentimientos. Nadie va a recuperar el tiempo que tú estás dejando pasar. Puedes escuchar consejos, puedes inspirarte en otros, pero el peso de tu vida es tuyo. Siempre lo ha sido. Y mientras piensas, mientras dudas, mientras sigues mirando hacia afuera buscando señales, el tiempo no se detiene. El tiempo sigue avanzando, contigo o sin ti. Cada día que pasa es una oportunidad que no vuelve, una versión de ti que se queda atrás, una posibilidad que se pierde si no actúas. Ahora imagina esto por un momento. 2 caminos frente a ti. En uno sigues como hasta ahora, distraído, pendiente de los demás, ajustando tu vida a opiniones externas, sintiendo esa incomodidad constante que no sabes explicar, pero que siempre está ahí. Pasa el tiempo y nada cambia realmente. En el otro haces algo distinto. Te eliges, te enfocas, dejas de mirar hacia afuera y empiezas a construir desde adentro. Al inicio es incómodo, incluso solitario, pero poco a poco todo empieza a tomar forma. Empiezas a reconocerte, empiezas a avanzar, empiezas a sentir que por fin estás viviendo tu vida. Y la decisión entre esos 2 caminos
No es mañana, es ahora. Es en cada pequeña acción, en cada elección que haces cuando nadie te está viendo. Porque al final todo se resume en esto. El día que dejes de mirar afuera, todo dentro de ti cambia. Y ahora quiero dejarte con algo que no puedes responder rápido. Tómate un segundo, de verdad piénsalo. ¿Estás viviendo tu vida o la de otros? No lo respondas por compromiso. No lo respondas como crees que debería ser. Respóndelo con honestidad, porque esa respuesta dice más de ti que cualquier otra cosa. Si este video te incomodó, si algo de lo que escuchaste te hizo ruido, no lo ignores. Quédate con eso. Reflexiona. Porque muchas veces lo que más incomoda es lo que más necesitas escuchar. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Algo dentro de ti ya está despertando, ya está cuestionando, ya no quiere seguir en automático. Así que no cierres este video y sigas como si nada. Haz algo distinto, aunque sea pequeño. Empieza hoy. Empieza ahora. Una decisión, un límite, un cambio. Porque el peor error sería entender todo esto y no hacer absolutamente nada. Y si sientes que este mensaje llegó en el momento justo, déjalo en los comentarios. Quiero leerte, quiero saber en qué punto estás. Porque este puede ser el inicio de algo, o puede quedarse como otro video más. La diferencia la haces tú.